Hola a todos. Como vieron en el título, voy a hablar de un grupo que fue tema de conversación en 2024 y que, gracias a Dios, en 2025 ya está desapareciendo, aunque aún existe. Este grupo, según lo que veo, alcanzó un nivel de turbiedad comparable a otros grupos conocidos como el Doom Posting. Puede que algunos miembros de este grupo dirán que es un grupo tranquilo y miren, yo creo que hubo miembros de ahí solo querían socializar y hablar, pero en realidad es más una fachada. Un grupo de Discord con más de 200 usuarios ha causado tantas desgracias en internet como los grupos de 20.000 miembros. Este grupo quería combatir contra otros grupos que de por sí son cuestionables, pero, aunque estos grupos estaban perdiendo peso. Según me cuentan, cierto owner del servidor es 1000 veces peor que cualquier líder de estos grupos actuales. El grupo del que estamos hablando es la Fundación Martega, FNO. Usar el nombre de una persona real acusado de pedofilia, pero, sin embargo, incluso si la persona es pedófila o no, la verdad eso no quita que cierto grupo ha promovido como tal la pedofilia dentro del servidor, como también alojaron a gente todavía más turbia hasta se los defendieron. Vamos a referirnos a este grupo como la FNO, porque repetir el nombre real de alguien no me parece bueno. Y el hecho de que tengo que poner la E, luego la E luego de F y también que se coja con la M entre las M da súper flojera. El hecho de que el nombre FNO se base en un nombre real, y no en nombre común algo como Ken Posting 2.0 o Plutonic Posting, y usen un nombre sin el consentimiento de la persona, es muy irresponsable y de mala fe. ¿Se imaginan si las personas se ofenderían por poner la fundación con el nombre real de Don Mentío? Alguien que planificó esta idea podría estar cometiendo un error. Aunque Balmajor no lo planificó, es cómplice por permitir que existiera un grupo así con ese nombre. Y sí, Balmajor es el dueño de la FNO. Para describir brevemente a este señor, llamado Balmajor, era un miembro de un grupo conocido como la Alucin Pandilla, es un dominicano que apareció en varios shows de los directos de Nitfi, y se le conoce más por su relación ellos, pero también se lo conoce como el novio de un turbio sujeto. Él sería un owner de la FNO de principio a fin. No voy a dar mucho detalle sobre los administradores y moderadores, porque sería como mencionar a todos los soldados de China en detalle. Aún así, Balmajor hoy en día es considerado como una persona pedófila y desagradable, desesperada por encubrir a su pareja, pero eso lo hablaré más tarde. Es un tipo que también expuso juntos a otros a la Ken Pandilla y al Doom Posting, pero cuando comenzaron a tocar a ellos mismos, terminaron más mal que bien. El diablo se lo llevó lentamente. Ahora, continuemos con la FNO. La intención que tenían con la FNO era exponer a ciertas personas, que algunos consideraban malas o buenas, hacer amigos y querer ayudar a ciertos personajes a redimirse de los grupos con los que estaban peleando. O incluso limpiar la imagen de personas problemáticas. De hecho, según testimonio de esta persona, existía una sección llamada Reeducando Kempers en la sección de la FNO, lo que muestra cuán desesperados estaban por limpiar la imagen de ciertas personas. Lograron esto en cierta parte, pero ¿a qué costo? Supuestamente es un grupo tranquilo porque a veces solo hablaban en los chats de voz de cosas que como tal no tienen mucho ver con peleas, pero igualmente este grupo ocultaron muchas cosas desde el principio. Curiosamente, no mencionaré a ciertos usuarios porque podría meterme en problemas, pero hay usuarios que cambiaron debido a ciertos incidentes dado que esta gente eran defensores de la FNO, pero luego los odiarían más adelante. Sin embargo, algunos usuarios de ahí al menos se arrepienten de estar en ese grupo, pero el daño está hecho. Aunque es cierto que lograron, entre comillas, derrotar a otros grupos problemáticos, también tuvieron el apoyo de otros usuarios influyentes. Pero con esa fama y la histeria colectiva, a veces la fama se usa para manipular y ayudar a personas que no debieron ser ayudadas. De hecho, Balmajor y Arkan sufrieron esas consecuencias de blanquear gente de mierda. Aunque considerando que hubo personas problemáticas que fueron moderadores y dueños, los tiempos son distintos, ahora el tema está que la FNO se usó las glorias de destruir a la Ken Pandilla como también al Doom Posting. Ahora, el tema con este grupo es que utilizaban un lema que hasta yo mismo he notado que es adoctrinamiento. No recuerdo exactamente cómo era, pero era algo así como, únete a la FNO, donde revivimos niños pegamentos y curamos su autismo. Esto se nota que era una publicidad efectiva para una mente débil, buscando quedar bien con otros. No eran solo 200 personas, sino que tenían el famoso blindaje mediático que sirvió con Plutonic, Ken y algunos del Doom Posting. En la FNO se notaba demasiado cómo apoyaban a gente equivocada y blanqueaban a esos usuarios. El adoctrinamiento estaba presente en el grupo. Si te difamaban en ese momento, te arruinaban.
Había que esperar a que el grupo se desmoronara. Era un grupo público, propenso a ser influenciado por gente manipulable, material inapropiado, memes ofensivos, toxeos y, sobre todo, usuarios que fueron expuestos en algún momento por sus enemigos. Estos miembros de la FMO suelen ser Kenposters, Downposters, Scruffiters, pedófilos, groomers, y bueno todo tipo de usuarios que te podrías encontrar en grupos de Facebook o Twitteros o menciona a cualquier grupo X que piensas que podrían estar. Los administradores y moderadores son otra historia. Solo se sabe que solo Scruffy y Irkam de la Hueso Pandilla y de la Scruffy Pandilla estuvieron ahí, como también fanboys de estos últimos, la Alucin Pandilla y los amigos de Balmajor en ese momento. Hubo moderadores que se fueron y entraron nuevas personas, pero independientemente de eso, el grupo sigue siendo turbio. Si alguien se fue, no cambió nada o incluso empeoró. Por ejemplo, no es cierto que cuando Nitfi, un dominicano que también es de la Alucin Pandilla, se fue del grupo, el grupo empeoró. Incluso el propio Nitfi admitió en una llamada que fue en parte su responsabilidad por permitir que ciertas personas estuvieran en ese servidor. Aunque Nitfi estaba en el servidor, como mencioné, no era un buen grupo. Se notaba que él mismo estaba indignado porque en el servidor se metieron usuarios problemáticos como Corvo, un tipo que acosaba a mucha gente y difamaba a muchas personas, se metía en conflictos diarios y tenía aliados como la Hueso Pandilla y la Scruffy Pandilla. ¿Quiénes conocían de verdad a Corvo dentro de la FMO? Scruffy e Irkam. El ex administrador Scruffy, un pedófilo que defendía y consumía contenido lolicón, e Irkam, un acosador, groomer, corruptor de menores y extorsionador, tenían algo relación con Corvo. No es sorpresa que la fachada era burlarse de él, aunque no lo metieron ellos mismos al grupo, ambos comparten la responsabilidad de no sacarlo en el momento porque ambos lo encubrieron y mintieron a sus miembros. Ambos sabían de las acusaciones contra Corvo, no dijeron nada sobre lo que realmente era hasta que en algún momento en Twitter se reportó que estaba en la FMO él mismo, y luego tuvieron que sacarlo. Es decir, blanqueaban a un tipo como Corvo, tal vez porque odiaban a alguien más, tal vez a Spidewex y el hecho de que se dice que Corvo ayudaba al grupo. Lo mismo ocurrió con el Endigreader 12, quien también estaba en su círculo de amigos y fue desechado cuando se descubrió lo que hizo con una menor de 11 años y lo echaron también. Además de estos dos individuos, en el grupo promovían el acoso a usuarios simplemente porque eran enemigos de la FMO por alguna rabieta. Casos como el de Muerceli, un usuario fanboy de la Ken Pandilla, contenían pruebas contundentes de cómo la Scruffy Pandilla eran usuarios problemáticos. Estos últimos quisieron doxearlo e inventaron un relato, probablemente por culpa de Irkam y Endigreader 12, de que Muerceli era otro usuario conocido como John L., quien expuso al Endigreader 12 en un hilo. Lograron que Muerceli se redimiera, aunque sabemos que lo que decía tenía cosas ciertas. Por el hecho de que se redimió, tuvo que borrar los vídeos en contra de esos individuos y apoyar a gente que resultó ser peor que la Ken Pandilla. Aunque se supone que no se debe hablar de él, esto ocurrió hace casi un año y muestra cómo aplican métodos para blanquearse y eliminar evidencia a través de la manipulación mental. Esto se puede confirmar con el hecho de que Muerceli confrontó a la FMO, pero luego se burlaron de él por su forma de hablar. No solo eso, sino que Muerceli tuvo que aparecer en una llamada en la que usaron a un individuo problemático como Dostin, invitándolo a rapear y exponiendo así a personas peligrosas. Lo que caracteriza a las personas de la FMO es que usan a menores o a personas con discapacidades mentales solo para divertirse, y luego resuben esos vídeos para que la gente se ría. Algunos son objeto de burlas, como un usuario de Paraguay llamado Player, a quien considero más una víctima del entorno. Lo usaban para las burlas, sabiendo que no estaba bien mentalmente, y solo muy pocos le tenían estima. Player no es un pedófilo ni un acosador, pero ha cometido muchas acciones cuestionables que lo llevaron a ser doxeado por su propio entorno de la FMO. Era un usuario menor de edad que hacía movimientos cuestionables y le gustaban cosas inapropiadas. Estaba en los chats de voz causando problemas con otras personas y también era objeto de burlas. Hay llamadas filtradas en las que aparece Player en situaciones comprometedoras. Puede haber más personas inocentes que son humilladas por gente estúpida de la FMO. Si tienes algunos ejemplos, puedes mencionarlos. Como en el caso de Jetcito, que modera un debate en donde Plutonic y Black Valentine discutieron y bueno luego de ese debate, por alguna razón la FMO se ardieron el culo porque estaban supuestamente favoreciendo a Plutonic, cosa de que hecho es mentira. Y más el hecho de que Balmajor filtrara una llamada sin el consentimiento de los involucrados.
Más caso, pero hay otros dos casos que debemos hablar y que fueron el detonante de la caída de la FMO, o bueno, la primera caída de la FMO. El primero de todos fue el acoso a Fantagoria. Muchos consideran que la responsabilidad es de IRCAM, pero otros creen que es de Scruffy. Todo comenzó cuando Fantagoria habló mal de la FMO, aunque solo fue por menciones, ya que también criticó al Don Posting y a la Ken Pandilla. El grupo estaba muy enojado y, con una mentalidad de colmena, optaron por doxear a Fantagoria. Aunque supuestamente dijeron que era una dirección pública, en realidad es igual de condenable, ya que tanto Scruffy como IRCAM aprobaron esta acción. Scruffy solo se disculpó por estrategia, ya que lo hizo en nombre de la FMO. Conociendo lo manipulador y mentiroso que es Scruffy, considero que no le importaba en lo más mínimo Fantagoria, porque esto pudo arruinarle su imagen. IRCAM y Balmajor siguieron insultando a Fantagoria solo porque estaban con el Ken y fue expuesta por ella. Algunos que los apoyaban optaron por irse de la FMO debido al tema de Fantagoria, perdiendo un poco de apoyo. Pero hay un incidente que hizo que la FMO cayera aún más bajo, y hubo personas que se arrepintieron de defenderlos. El acoso de IRCAM hacia Fabricio. Hace meses, si no recuerdo mal, todo comenzó porque la llamada fue subido por Facebook, pero que luego fue resubido a YouTube. Era un incidente de diciembre de 2021 en el que la llamada involucraba a IRCAM, Fabricio y Hueso. En esa llamada, Hueso, a través de una cuenta de Iván, le pidió a Fabricio que se metiera los dedos por el trasero. IRCAM no detuvo el caso en ese momento, y todo esto fue planeado mucho antes. IRCAM o Edgar Chaverri, siendo un adulto, cometió acoso, corrupción de menores, grooming y extorsión, dado que IRCAM y su víctima Fabricio se tenían confianza. Este tema podría abarcarlo de otro video. Pero, para más información, les pasaré el enlace de los dos vídeos, en donde se explica los delitos de IRCAM con la llamada. Los que trataron de tapar este asunto fue Balmajor, quien justificaba sus acciones diciendo que todo era una broma. Pero ese relato solo duró meses, porque luego se terminó conociendo el verdadero contexto de eso, y al final se pusieron de acuerdo en exponer. Hueso admitió su culpabilidad, aunque no del todo, es decir, el ocasión o el grooming, aunque, en ese tiempo IRCAM solo fue tachado de corruptor de menores y que todo se lo culpaba a Hueso. En realidad ambos compartían una responsabilidad. Aunque eso sí, la FMO fueron los responsables reales de que Hueso doxeara a Fabricio en directo, debido que estos se pusieron de acuerdo en ponerlo como un adulto a Fabricio para encubrir a IRCAM, cosa que en el video de Trollzor ya Fabricio dice tener 14 años en la llamada. Balmajor siguió mintiendo, diciendo que todo eso fue una conspiración del usuario Avix, cuando en realidad fue una exposición por otros usuarios. Intentaron limpiar la imagen de IRCAM de muchas maneras, pero al menos lograron darse cuenta de lo asqueroso que es IRCAM. Perdieron más apoyo gracias a este video, aunque también hubo otros factores internos que no conozco bien, pero creo que pueden ir a directos de cualquier sujeto que estuvo en la FMO y pueden verlo. Y finalmente, la Scruffy Pandilla y IRCAM se separaron definitivamente. Scruffy e IRCAM se pelearían, y la Hueso Pandilla sacaría a IRCAM de su grupo por los incidentes recientes. Hubo cosas curiosas luego de que sacaran a Scruffy y a los alucines de la FMO. Por ejemplo, Jorge Doe, quien fue difamado por tener SIDA y que fue un opositor de la FMO en los primeros meses, terminó en el bando de la FMO, ya no se los vio defendiendo más. Warren también se unió a la FMO luego de ser sacado de la administración por una acusación muy fuerte hace mucho tiempo. Le dio espacio a IRCAM, un grave error si me preguntan, para defenderse con sus argumentos. Balmajor expuso a sus propios amigos, algunos de los cuales intentaron limpiar su imagen y los mandó a la mierda, en donde trató de colaborar en ese entonces con Pollolandia y un caso breve. Conspiración por parte de IRCAM y Balmajor sobre el querer difamar a Don Mentío. Un usuario llamado Aceite de Oliva fue acosado antes del incidente de Fabricio, porque supuestamente blanquear a Ken, aunque sabiendo de la naturaleza de la FMO, son gente que son capaces de querer hacerle daño a un menor, pero después del incidente de Fabricio, las cosas se intensificaron aún más. Le pasaron contenido gore a Aceite de Oliva en el DM, siendo el menor de edad, y lo presionaron para debatir con un usuario de la FMO mandando un comentario muy asqueroso. Y más personas pedófilas se unieron a ese grupo. Aunque cuando Scruffy estaba en la administración del grupo había pocos individuos problemáticos, como Scruffy, IRCAM, Corvo, Lendigreder 12, Tostin y Balmajor, ahora mencionaré a los nuevos individuos problemáticos en la FMO. Negona, un supuesto líder secreto de la FMO, compartió contenido zoofílico y es una persona muy asquerosa quien hace comentarios tan repulsivos, que no entiendo por qué aún lo apoyan.
Rick Ultimate, aunque no estaba activamente en la FMO, se unió al grupo y se ha demostrado quien spameó los datos del usuario Abyss, un ex miembro de la FMO quien junto a Nerona pasaron sus datos y se siguieron mutuamente. Conocido por ser papeado por su madre en su directo, y bueno, ¿qué culpa tienes de pasar hablando a las 3 del mañana, pendejo? Es miembro de la Scruffy pandilla, quien resultó ser también un pedófilo loliconero y solo utiliza sus métodos para salvarse porque este tipo tiene apoyo aparentemente. Tomoko Basada, una chica con un historial cuestionable. Para más información, vean este hilo para saber más quién es ella, que bueno, diré que nada más es una tremenda asquerosa de mierda y pedófila. Oru, conocido por estar involucrado en un incidente de Mordó contra Randonware, también estaba en el servidor de la FMO como owner. Aunque hubo acusaciones en su contra que fueron desmentidas en su momento, recientemente hizo comentarios pedófilos a un menor de edad llamado Morphus. Oru compartió un video meme de un niño perreando sin ropa, mostrando su trasero. Su excusa fue que solo era un niño bailando, pero es muy cuestionable tener ese tipo de contenido en su galería. Si revisan la cuenta de Twitter de Balmajor, encontrarán el meme en cuestión. Además, Oru compartió una nude de Tomoko en el grupo, frente a menores, lo que podría considerarse corrupción de menores, y estos comentarios en donde las imágenes simulan el líquido blanco, puta que asco. Eigen Daiman y Parasite Queen son dos usuarios repugnantes que fueron pareja en algún momento. Ambos fueron expuestos como maltratadores de animales y ceperos. Autoclicaos clave y odio tu post son críticos que intentaron limpiar su imagen, pero también han sido problemáticos. La FMO ya tenía una mala reputación por incluir a personas problemáticas en el grupo, a sabiendas de que había menores presentes. La razón por la que había otras personas en el grupo es que apoyaban a Balmajor e Irkam. Hubo un conflicto en el que Oru perdió su posición como owner de la FMO. Un usuario llamado WZ expuso a Tuffy, a quien considero más un chico edgy que un loco. WZ extorsionó a Dustin, también conocido como Darkinauta, un individuo asqueroso, corruptor de menores y pedófilo. Aunque no apoyo a Dustin, es repugnante que lo mantuvieran en el grupo solo para burlarse de él y utilizarlo como entretenimiento, además de extorsionarlo. Después de perder apoyo, la FMO se debilitó aún más cuando Oru defendió a Dustin, a pesar de saber que era un pedófilo y un individuo problemático. Scruffy y Oru defendieron a Dustin de manera ridícula, porque, seamos honestos, se hacen los moralistas con que hay que denunciar los casos reales de niños afectados, como si Dustin fuera una inocente criatura. Sin embargo, esto no quita que Irkam y Balmajor sean un problema aún mayor. En un momento, Oru filtró las nudes de Balmajor por venganza, frente a menores, en una llamada, después de que le quitaran el rol de owner del servidor de la FMO. Esto es, claramente, corrupción de menores. Luego, en un directo de Irkam, se habló sobre este tema. Filtrar nudes frente a menores es inaceptable, independientemente de si se sabía o no que había menores presentes. Ahora, abordemos un tema que terminaría de hundir a la FMO, Irkam y el CP mal censurado. ¿Recuerdan al usuario Parasite King? Pues bien, este admitió más tarde que fue enviado por Irkam y Balmajor para distribuir CP. Esto fue solo el comienzo. Resulta que Scruffy e Irkam estaban discutiendo en una llamada privada y terminaron compartiendo CP real en el grupo de Oru, donde Parasite King también distribuyó ese contenido. Luego, un usuario llamado Stracher apareció en el directo de Irkam para darle un espacio, pero cometió un error al intentar asumir una responsabilidad que no era suya, sino de otro individuo. Durante el directo, Irkam dejó un CP mal censurado en la pantalla de Stracher y permaneció sin hacer nada durante unos 40 segundos, lo que provocó burlas por parte de sus detractores. Irkam intentó defenderse de todas las maneras posibles, pero solo empeoró las cosas. Parasite King admitió que fue enviado por Irkam y Balmajor para sabotear al grupo, lo que terminó manchando aún más la reputación de la FMO. Después de este incidente, hubo más conflictos internos que se discutieron en directos, pero creo que con esto es suficiente para entender la gravedad de la situación en este grupo de Discord. Hoy en día, la FMO supuestamente está inactiva, pero en realidad sigue operando de manera oculta. Aunque he mencionado las cosas malas de la FMO, eso no significa que defienda a sus detractores. Existe la FMO Kids, donde, por cierto, se dice que está Oru. Estos grupos de Discord intentan ser una alternativa, pero a menudo solo buscan fama y protección. Como vimos aquí, la FMO es uno de los peores grupos de Discord que se han creado, independientemente de los cambios en sus moderadores y administradores. La mancha que han dejado es imborrable. La FMO era una versión más turbia y pedófila del karma posting.
Aunque en el karma posting se criticaba a los pedófilos, también hubo casos de acoso a personas inocentes e incluso un casi suicidio. Por otro lado, la Scruffy pandilla también tiene un historial oscuro que no se ha abordado adecuadamente, y por eso muchas veces se han salido con la suya. Gracias a quienes vieron este video sé bien que el video duró mucho, pero al tener mucha cosa que omití hablar, creo que esto es lo mejor que se ha hecho. Como aviso, el próximo video será sobre Rick Ultimate, un ex administrador de la FMO. Si tienen alguna experiencia o prueba relacionada, pueden compartirla a la cuenta de mi amigo Jimbo. Les recomiendo que apoyen el video, lo compartan y, si quieren responder a esto, háganlo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.